Grabando. Listo. Entonces voy a compartirles las PPT. Me confirman por fe cuando puedan ver mi pantalla. Sí, José, Sí, José, ya se estamos ve. viendo. Listo. Aquí a cerrar. Creo que no. Cerrar aquí. Listo. Cami, ¿me puedes ayudar, porfa, a ingresar a las personas que se vienen conectando? Que como no, como estoy compartiendo, no puedo ver la pantalla. Bueno, como había señalado previamente, este es nuestro último taller en esta comunidad de aprendizaje y práctica, un poco haciendo un ejercicio de poder resaltar, poder compartir, valorar esas experiencias que ustedes han venido movilizando en sus comunidades educativas y que en cierta medida hemos podido, digamos, acompañar brindándoles estos espacios de formación, pero también a través de las herramientas que les hemos compartido para profundizar en los contenidos. En ese marco, hemos hecho un ejercicio de proponer esta sesión bajo estas líneas específicas. La idea es que, digamos, el centro de la reflexión esté muy en clave de este diálogo que vamos a generar con las personas que muy amablemente se inscribieron el día de ayer y días pasados para participar y compartir un poco sus experiencias de trabajo y sus nociones sobre esta apuesta de justicia, digamos, esta apuesta de educación y procesos formativos con este enfoque de justicia transicional restaurativa, ¿no? Entonces vamos a tener, ese va a ser nuestro momento más grueso de la agenda. Luego vamos a abrir un pequeño espacio de preguntas y hacia las 5:50, 6 de la tarde, la idea es que podamos tener un cierre. También darle nuevamente la posibilidad a las personas que hacen parte, digamos, de los espectadores de compartirnos algunas de sus reflexiones. De igual forma, por el chat les vamos a compartir de igual forma los links a que puedan llenar el formulario de asistencia con nuestro compañero José Serna de Evaluación, que está por aquí también, al cual pues lo vamos a invitar luego a que nos dé unas palabritas. También les vamos a estar compartiendo un pequeño formulario, un formulario poco de seguimiento de los aprendizajes, que eso también nos ayuda, digamos, a mejorar en este proceso de sistematización y fortalecimiento, pensando, digamos, a otro corte futuro. Por ahí, por el chat con María Camila, pues vamos a ir dejando todas esas consignas. Bueno, con eso presente y teniendo, ya pasando como a ese punto de la bienvenida, las personas que nos van que nos van a acompañar, digamos, en este diálogo, son las siguientes: la profesora Ruth Esperanza Quintero, la profesora Dilsa Estela Muñoz, la profesora Lucía Soto Buritica, la profesora Oriana Patricia Rangel Campo, la profesora Ruth Marisa Higuer Ibáñez, que hacen parte, que vienen, digamos, acompañando este proceso con nosotros a lo largo de estos meses. Y tenemos un invitado especial que, digamos, consecuentemente también viene asistiendo a los espacios de trabajo en esta comunidad de aprendizaje y práctica. Así que no es una persona nueva de la SCAP, aunque es una invitada especial que con mucho cariño viene de la red de escuelas normales superiores por la paz, pero también nos ha venido acompañando en algunos espacios de trabajo en sesiones pasadas. Tenemos a nuestra querida profesora Lisbeth Arnori Zuluaga. Bueno, con estos participantes vamos a tejer una conversación a lo largo de estos 50 minutos más o menos en torno a tres preguntas clave. Estas preguntas clave están muy en la línea un poco de poder explorar cuál es esa importancia tanto pedagógica como curricular de los espacios de formación de justicia transicional con enfoque restaurativo, digamos, en esta coyuntura que viven las instituciones educativas en la actualidad, en medio de un país en un proceso de transición que claramente tiene sus picos, sus altos y bajos, pero que tiene esta apuesta nacional de intentar cambiar y de intentar promover la paz. Un poco también queremos explorar cómo este trabajo de educación para la paz con estos enfoques que han venido movilizando en sus escuelas, cómo llega al currículo, ¿no? Cómo desde su experiencia uno puede pensarse en algunas líneas clave que nos permitan efectivamente hablar de incidencia curricular. Y una última pregunta que está muy pensada en cómo podemos pensar la sostenibilidad, cómo podemos pensar el trabajo en red, cómo podemos pensar el trabajo colaborativo,
y, digamos, cómo podemos pensar que este espacio continúe y permita generar, digamos, otros escenarios el próximo año, que no se desvinculen los procesos que venimos acompañando desde acá y que incluso este equipo pueda pensarse en, no sé, en una red de trabajo compartido o vincularse a algunas de las que ya venimos acompañando en el programa. En ese sentido, antes, con esas líneas gruesas, queremos darle un poco la palabra a nuestros compañeros y a los invitados especiales. Antes de arrancar con la conversa, mi compañero David del equipo de la Jurisdicción Especial para la Paz, a José Serna que nos acompaña desde el proceso de evaluación externo del proyecto y pues arrancamos con el ejercicio de compartir y conversar. Al final, esto es una charla de aprendizajes y la idea es que podamos aprender desde lo que tenemos presente y conversar en torno a esta apuesta a lo largo de estas 2 horitas. Supongo que al final quedarán un montón de dudas, quedarán más preguntas, más retos, que también un poco es la posibilidad de volvernos a encontrar en otros escenarios. Bueno, con esa nota le quiero dar la palabra a mi compañero David, a José y bueno, a nuestras compañeras invitadas especiales que van a estar al frente de este conversatorio el día de hoy. Voy a dejar de compartir Gracias, la pantalla para que los pueda ver. gracias, querido. Listo. Simplemente compartirles un saludo desde la Jurisdicción Especial para la Paz y desde la Subdirección de Fortalecimiento Institucional, pues hemos venido acompañando este proceso de las comunidades de aprendizaje y práctica, así como otros procesos anclados al programa justamente aprendiendo sobre justicia y restauración, pues el programa pedagógico de la JEP para el ámbito escolar que desarrollamos de la mano de Educapaz y en donde pues hemos venido tejiendo aprendizajes desde hace ya más o menos 3 años y con distintos enfoques, con muchos retos, pero apostándole por supuesto a la construcción de paz y a la construcción de paz desde la escuela, ¿no? Creemos que para nosotros como jurisdicción, aunque pueda parecer extraño que una alta corte se meta en los temas educativos, pues es una apuesta fundamental para nosotros en el marco de lo que implica la pedagogía para la paz, de lo que implica acercarse a la comprensión de modelos de justicia que no necesariamente son a los que estamos acostumbrados y creemos que ese trabajo se debe acompañar desde un trabajo pedagógico muy potente que debe arrancar en la escuela, es decir, continuando en otros escenarios. Nosotros pues trabajamos en el escenario universitario, con facultades de educación, en otros escenarios distintos, pero creemos que un actor súper clave de los procesos pues son las instituciones educativas y en ese marco pues hemos venido acompañando estos procesos y hoy no me queda más sino la gran expectativa de poderlas escuchar, de poder escuchar un poco cómo lo están haciendo en sus instituciones educativas, de que nos cuenten un poco cuáles son esas apuestas que tienen en cada uno de los territorios y los contextos y en ese diálogo aprender nosotros de ustedes, que creo que es otro de los objetivos que siempre hemos tenido en estas CAPS, ¿no? Que el conocimiento va en doble vía y creo que tenemos una posibilidad muy chévere de aprender todos y todas de lo que estamos haciendo y de los trabajos que realizamos en el territorio. Entonces, en ese sentido, pues muy complacido de estar aquí acompañándoles y bueno, esperemos que sea una gran sesión. Muchas gracias. Listo. Bueno, un poco atendiendo a la pequeña lista que bajé de la inscripción, pues le vamos a dar la palabra a cada una de las participantes y invitados especiales a que antes de arrancar con las preguntas se presenten muy rápidamente. Entonces, en primer lugar, tenemos a la profesora Ruth Esperanza Quintero, que por ahí la veo con su cámara abierta. Profesora Ruth, bienvenida al espacio. Buenas tardes para todos. Yo soy Ruth Quintero, soy tutora del PTA en el municipio de Sopó, Cundinamarca, municipio el que hace unos pocos años derrotó la pobreza, un municipio con muchos privilegios y muy afortunada de estar acá, de aprender de todos ustedes de este maravilloso espacio. Entonces, gracias, agradecida de conocerlos a todos, de verdad que sí. Gracias, profesora Ruth.
Bueno, nuestra segunda invitada especial es la profesora Dilsa Estela Muñoz. Profe Dilsa, ¿está por ahí? Por ahí la vi. Eh, Sí, acá estoy. Buenas tardes para todos. Muchas gracias pues, por la invitación y yo soy tutora del programa pues, para las tutorías para la aprendizaje y la formación integral, PTAFI 3.0 en el municipio de Pensilvania, departamento de Caldas y pues muy feliz de estar acá y de todo este proceso que llevamos durante todo este año, del cual he podido tomar muchas herramientas para mi acompañamiento a la institución. Gracias, profesora Dilsa, por participar. Bueno, nuestra tercera invitada especial es la profe Lucía Soto, que si mal no estoy, está lloviendo muy duro por allá. Profe, tiene su micrófono apagado. Buenas tardes. Sí, ya le escuchamos. Yo soy la profesora Lucía Soto, yo soy docente del área de Ciencias Sociales de la institución educativa Valentín García del municipio de Granada. Estoy muy contenta de estar aquí. No pensé que me fueran a ser parte de este grupo y he aprendido mucho. He tratado de dar una integralidad en la formación de los estudiantes en el área de justicia restaurativa. Y estoy muy contenta de estar aquí. Gracias, profesora Lucía. Nuestra participante, nuestra siguiente participante es la profesora Oriana Patricia Rangel. Profesora Oriana, ¿está por ahí? Uy, la vi hace unos minuticos. Creo que se le cayó la señal y volvió. Bueno, esperando unos minutos a que se conecte nuestra compañera Oriana, pues yo la saludé al inicio. Damos paso a Ruth Marirza Higuera. Profe Ruth. Bueno, Ruth, uy, justo se está conectando. Sabía yo que yo la había visto ahí también. Bueno, mientras se conecta Ruth, me gustaría darle la posibilidad a nuestra Ya compañera está, Lisbeth. querido José. Ya la vi. Profe Ruth, ¿está por ahí? Ya está la profe Ruth, querido José. Sí, señor. Hola, profe Ruth, bienvenida. Le estamos dando espacio para que pueda presentarse entendiendo su participación el día de hoy en la conversación. Bienvenida, le escuchamos. ¿De dónde viene? Cuéntenos un poquito sobre usted. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Rosmarie Seguer Ibáñez. Estoy en pleno tránsito y por eso me va la señal. Eh, Como muchos de los maestros en Colombia, ¿no? Eh, Actualmente yo me desempeño como docente orientadora en el Instituto Miguel Sánchez Sinestrosa, es una institución rural, pública, y con muchas expectativas de cada vez poder tener una, lo voy a poner en términos de mayor experticia para poder aplicar en los distintos procesos, sobre todo en el disciplinario, eh, justamente todo ese proceso de paz y justicia restaurativa, que creo que es un gran reto y una apuesta que necesitamos emigrar todos para poder ver cómo incluso aquello que se nos plantea de la 1098, si es posible aprender del error, pero implica aprender a ser personas y dejar pues más cálidas y dejar ir todo aquello que nos afecta de un modo u otro en el estar interactuando con los demás. Bueno, muchísimas gracias, profesora Ruth. Ya exploraremos luego un poco más sobre eso que nos comenta, que nos parece muy valioso. Y por último, dejando la nota que nuestra compañera Oriana ha tenido problemas de conexión, queremos darle la palabra a nuestra querida invitada especial de la Red de Escuelas Normales Superiores por la Paz, nuestra profesora Lisbeth Arnori Zuluaga. Profesora Lisbeth, bienvenida. Muchísimas gracias, todo un gusto y placer poder estar con ustedes esta tarde. Mi nombre es Lisbeth Arnori Zuluaga Santa. Estoy en estos momentos haciendo parte de la Red de Escuelas Normales por la Paz y represento también la Escuela Normal Superior Nuestra Señora de Fátima de Sabana Grande Atlántico. Hoy también doy la bienvenida, como decía al inicio, a las compañeras y a las jóvenes de 13.1 y 13.2 del programa de formación complementaria, que me parece también pues muy valioso que ellas estén
esta tarde con nosotros, no solo ellas, sino también ellos, porque son los testigos directos de lo que se ha venido trabajando en la escuela normal y por ende también en esta red de escuelas normales por la paz, de las cuales estamos participando Santa Marta, Montes de María, el Alto Sinú, Cartagena de Indias también con su escuela normal. Estamos representando también a Barranca y a Cristo Rey. Entonces, aquí presente la red de escuelas normales por la paz. Muchísimas gracias, profesora Lisbeth. Sin duda, muy valioso. Y además, con la profesora Olguita han sido fieles seguidoras de las comunidades de aprendizaje y práctica. Entonces, muy contentas, muy contentos y contentas de tenerlas por acá. Bueno, sin más preámbulo, manteniendo un poco esa organización en la cual nos presentamos, la idea es que vamos a hacer 3 rondas de preguntas. Vamos a arrancar la primera, vamos a hacer la primera pregunta que tenemos proyectada. La idea es que cada una de ustedes va a tener un lapso de unos 2 minutos para poder respondernos un poco entendiendo los tiempos del conversatorio. Y así vamos a ir haciendo esas tres preguntas y al final sacamos algunas conclusiones, le damos la posibilidad a la gente del público que tenga la posibilidad de retroalimentarnos y ahí vamos tejiendo y conversando. La invitación, entendiendo pues que los tiempos están bastante justos, es que si usted está en el público y tiene alguna pregunta, alguna duda, quiere como hacer algún tipo de intervención, puede utilizar el chat. La idea es que en estos espacios se pueda digamos que podamos, al cierre, podamos ir recogiendo, digamos, todas esas preguntas, podamos hacer una conversación un poco en torno a esas reacciones para que podamos salir entendiendo el cronograma y no nos vayamos hasta las 7 de la noche. En ese caso, desafortunadamente voy a hacer de policía del tiempo y cuando vea que se estén pasando los 2 minutos, ahí voy a prender en mi cámara y como, hola, se está acabando el tiempo y tales. Entonces no me odien, con cariño, lo sé, con cariño, pero ja, toca. Bueno, en ese sentido, la primera la primera pregunta que tenemos, y quien va a arrancar con esa pregunta, entendiendo la lista que tenemos presente, es nuestra compañera Ruth Quintero. Y esta pregunta, un poco para comenzar, nos gustaría que reflexionemos, ¿no?, sobre esa importancia de esos espacios de formación de justicia transicional con enfoque restaurativo y teniendo presente pues que cada una de las comunidades educativas enfrenta sus propios desafíos, son esos pequeños universos. Aún así, digamos desde su perspectiva, ¿cuál es la importancia a nivel pedagógico y curricular de los espacios de formación sobre la justicia transicional y restaurativa en las coyunturas que viven las comunidades educativas actualmente? Esa es nuestra primera pregunta y bueno, le damos la palabra a nuestra compañera Ruth. Ruth, te escuchamos y pongo el cronómetro. Muchas gracias. Como les dije al inicio, el municipio donde yo trabajo es un municipio que está en un lugar de privilegio. Tiene mayor acceso a los recursos, mayor acceso a la tecnología, mayor acceso a la formación de los maestros. En realidad, muy poca afectación frente al tema del conflicto y el posconflicto. Pero esto también representa un gran desafío y por eso quería tomar este espacio para decirle cuán importante es participar de estos espacios de formación, porque esto le permite a los maestros, y me incluyo, pensarse, primero reconocer una Colombia diferente, unas realidades distintas, desde el ser maestro, pensar estas realidades, y segundo, pensarse a sí mismo desde nuestra práctica pedagógica como unas personas diferentes. Ocurre que cuando el maestro tiene unas creencias muy arraigadas y profundas y no se da la oportunidad de conocer otras realidades que le permitan movilizar esas creencias, el profesor o la maestra o la persona en cuestión comienza a estar a tener unas posiciones muy radicalizadas que impiden a que haya un crecimiento. Y en ese sentido, el hecho de no permitir que en la escuela se tenga un conocimiento informado sobre los diferentes aspectos de la realidad nacional, incluso siendo maestro, hace que lo que se viva en las aulas sea también una realidad sesgada. Entonces, desde mi perspectiva,
los procesos formativos frente a la justicia restaurativa son fundamentales porque ayudan a transformar esa realidad. Las desigualdades se reproducen en la escuela y aquí digamos que lo hemos vivido mucho, lo hemos palpado, tal vez la realidad en la que está mi escuela es muy diferente a la de ustedes. Y precisamente por eso es importante sensibilizar a todas las personas, a todas las comunidades educativas de la importancia de alcanzar un nivel de apropiación de las herramientas que nos brinda la justicia, la Jurisdicción Especial de Paz. De otra manera, vamos a seguir en un círculo vicioso repitiendo todas las desigualdades del contexto en la escuela y repitiendo los mismos patrones de enseñanza. Así que no se trata solamente de asistir a un proceso formativo como este, sino de que ese proceso formativo permita unas discusiones en la escuela que sean profundas y que contribuyan a movilizar esas creencias arraigadas o esas prejuicios que se tienen en muchas ocasiones. Cuando las personas no hemos estado cerca viviendo el conflicto desde la escuela tan cercano como ustedes lo han vivido, las personas comienzan a tener una percepción de que esto no es conmigo, esto a mí no me toca, esto es por allá, lejano. Y resulta que no, que cuando llegan los chicos a las goteras de las ciudades y los tenemos que recibir en unos procesos también, perpetuamos estas dinámicas de aislamiento, de desigualdad y no sería justo con los chicos que han tenido que vivir violencias en otros lugares que cuando lleguen a nuestras instituciones sigan viviendo ese tipo de violencias. Entonces, esta realidad que vivimos en nuestro país y estos procesos formativos nos ayudan a contribuir para que no se repitan, para que esta nueva generación que se está formando de verdad se piense distinto, para que el profe que enseña los derechos humanos en el aula o el que enseña el ciclo de la violencia o cuando ve la violencia en el país no sea un tema más, como un contenido más, sino que entendamos que esto es la realidad, que aún puede pasar y que podemos tener la oportunidad de pararlo Profe, definitivamente. 2 minuticos, justo. Gracias. Profe Ruth, muchísimas gracias a usted. Y yo, ay no, cuando me toca hacer como de policía del tiempo, yo las quiero, pero Está bien así. entiéndame. Profesora No, no, Dilsa, no, está perfecto. Está perfecto. profesora Dilsa, Sí, acá ¿está por estoy. ahí? Bueno, Nuevamente la misma pregunta y pongo a correrle tiempo. listo. Bueno, muchas gracias. Yo pues como tutora en una normal superior, acá en Pensilvania, pues tengo la posibilidad de tener como ese contacto y poder trabajar con directivos, con docentes de todos los niveles y con los estudiantes desde el nivel inicial. Tenemos desde jardín hasta el programa de formación complementaria. Estamos formando maestros para que vayan a desempeñar su labor precisamente a la zona rural. Entonces, es muy importante, además estamos en un municipio que sí, pues estamos en el posconflicto, acá tenemos una gran población que es víctima del conflicto, muchos de nuestros maestros incluso pues fueron de los que estuvieron por horas, por días por allá, digamos en las montañas, pues es del eje cafetero, o sea, es un lugar muy montañoso, entonces daba como la facilidad en esa época, ¿no? Nosotros igual consideramos supremamente importante pues a nivel pedagógico y curricular todo esto que hemos venido trabajando y de verdad que agradezco muchísimo porque nos ha servido todas las herramientas de justamente las hemos ido como incorporando, igual las de Educapaz, pasa tu idea, o sea, esa página tiene todo como lo necesario y justamente estamos incluso ahora como en esa resignificación de nuestro manual de convivencia hacia una justicia restaurativa, hacia una reconciliación, que no estemos como buscando siempre como esperar pues que suceda algo como para ir así a lo punitivo, sino más como hacia esa reconciliación que realmente es muy importante y pues en la ruta de la convivencia escolar como a esa promoción y prevención
que también nos interesa mucho. Y pues también desde los proyectos pedagógicos transversales hemos estado incorporando estas herramientas que nos han proporcionado, sobre todo pues en el de derechos humanos y democracia. Hemos abordado el módulo 1 y el módulo 6, que es como con los que se inicia pues allí desde la escuela, que se pueden abordar desde la escuela. Entonces hemos estado trabajando y de verdad que han sido herramientas supremamente útiles y de verdad que en lo pedagógico y curricular hemos estado haciendo grandes transformaciones hacia esa justicia transicional y restaurativa, pues en nuestra institución, además por ser una normal superior, pues que estamos formando maestros y somos los encargados como de entregar al mundo estos docentes formados y que van a estar atendiendo estas poblaciones rurales que han sido víctimas y que necesitan realmente como esa restauración en sus derechos y todo este tema. Entonces, de verdad que muchísimas gracias nuevamente por tantas herramientas que nos proporcionaron acá. Ok. La profe que salió 1 minuto 58, es como muy justita. Uy, ¿me escuchan? Qué pena. Te escuchamos Ay, bajito, José. sí, que pues que hubo como un bajoncito de luz, qué pena. Listo, ya deja. Listo. Listo, ¿mejor? Mucho mejor. Bueno, profesora Dilsa, muchísimas gracias. Nos llena un montón de cariño tener la posibilidad de escucharle, saber que está entrando a la página de Pasa tu Idea, implementando las herramientas que proponemos del proyecto. Eso me llena de mucha alegría que podamos contribuir a los procesos que se vienen movilizando en el territorio y que sin duda al final pues es que como nuestra gran apuesta, ¿no? Al final la posibilidad de poder compartirles estos materiales y que sean replicados en campo es la esencia de lo que queremos transmitir con estas comunidades de aprendizaje práctica, de poder llegar a otros escenarios, de poder llegar a otras instituciones educativas y que las transformaciones ocurran en los territorios. Bueno, con esa nota vamos a darle la palabra a nuestra compañera Lucía Soto, nuevamente bajo la misma metodología. Profe Lucía, le escuchamos. Sí, ahora sí. Bueno, eh, a ver, se debe incluir en la educación en justicia transicional y restaurativa. Eso nos va a permitir en el currículo de la institución educativa, esto nos permite una formación más integral que puede ir mucho más allá de los contenidos académicos. Se trata con eso estamos tratando de iniciar el proceso de formar ciudadanos comprometidos que sean capaces de entender la complejidad. ¿Sí me están escuchando? Sí, les estamos escuchando. Sí, señora. Bueno, Escuchamos muy bien. de los problemas sociales, pero además a mí me parece muy importante y no he sido capaz como de empezar ese proceso de articular el sentido de comunidad debido a toda la historia que tiene el departamento del Meta y sobre todo Granada y los municipios aledaños. Yo vengo de una población en Vistahermosa donde la situación es totalmente diferente a la que es en Granada y el sentido de comunidad es una cosa muy fregada para trabajar dentro de la integralidad de la formación educativa. Si bien estamos tratando de formar estudiantes que sean comprometidos, que sean capaces de entender estos problemas sociales y de contribuir a la solución de esos problemas sociales, no desde el juzgamiento sí o no, usted sí o sí, o usted no. Es muy difícil y ha sido muy coercitivo por parte de la comunidad y de los padres de familia de los estudiantes, porque están muy bien mientras no incluyan sus hijos. Ese ha sido uno de los mayores
pares que he tenido en ese proceso, porque si bien estamos tratando de equipar a los estudiantes con todas las estrategias sobre justicia, en casa se manejan otro tipo de visiones del mundo y de lo que les ha pasado y de la historia y de todo lo que vienen con ellos a cuestas. Yo pienso que el currículo, bien, pues, o sea, ahí estamos incluyendo toda la parte de eso, pero también hay que buscar una manera de que el sentido de comunidad ingrese ahí. No sé si me entienden todo este discurso, porque es complicado, es una parte complicada que hacemos una parte con los estudiantes y ya cuando vamos a empezar ese trabajo con padres y madres de familia, ya es otra situación en la que nos vemos abocados y donde evidenciamos algunos retrocesos. De todas maneras, es un proceso para seguir. Tengo que cultivar la empatía. El pensamiento crítico es extremadamente crítico de los padres y madres de familia y de quienes asisten a algunos encuentros que se han logrado realizar. Entonces, es buscar la manera de integrarlos en ese proceso. De todas maneras, ahí vamos avanzando. Bien, Voy avanzando los estudiantes, avanzando. Muchas vamos, gracias. vamos poco a poco avanzando. Claro, digamos que uno cuando se hace esta pregunta, ¿no? ¿Cómo yo llevo a los distintos niveles de la gestión institucional estos procesos, ¿no? Un poco también pensando en que la gestión escolar pues tiene distintos niveles, ¿no? Uno podría pensar en esta gestión directiva, uno podría pensar en todo el tema de la gestión comunitaria y la gestión académica, y dentro de esos niveles de la gestión escolar, donde quizás uno nota tener mayores claridades y donde tenemos mayor intervención un poco dentro de la línea de lo académico, ¿no? Uno puede adaptar modelos pedagógicos, puede adaptar el aula, y como señala la profe, digamos, este tema de cómo vinculamos a la escuela un poco en clave de esa gestión comunitaria digamos, en zonas en donde el conflicto todavía es presente, donde hay muchas complejidades por las propias circunstancias territoriales, es sin duda como uno de los grandes retos, no solo como de su comunidad educativa, sino en la medida que hemos venido, digamos, dinamizando estos espacios en otros territorios. Esa es como una de las grandes preguntas, ¿no? Incluso también dentro del proceso de sostenibilidad del programa, es cómo generamos esa transformación en dos niveles, en un primer nivel muy interno de la comunidad educativa y su práctica, pero también en esa proyección hacia afuera con los padres de familia, cómo articulamos con la escuela de padres, por ejemplo, la escuela de familia, y cómo al final las instituciones no le dan como la espalda a los procesos comunitarios e incluso pues se apalancan de ello. Entonces, muy interesantes sus reflexiones también ahí como para tenerlas presente. Ahorita, nuestra, vamos a darle la palabra a nuestra próxima compañera, que es la profesora Ruth Maritza Higuera. Profesora Ruth, mejor, recuerden que la profesora Ruth tenía como problemas, venía en su auto, si mal no recuerdo. Sí, 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 Profe, ¿sí no me sé, escuchan ahí? Sí. sí, le Ahí escuchamos, te profe. oímos, profe Ruth. Nuevamente Ok, le vale. invitamos, profesora Ruth, a responder a esta primera pregunta, ¿no? Sobre la importancia a nivel pedagógico y curricular de generar estos espacios de formación en las comunidades educativas, en su escuela. Bueno, una primer mirada, un primer componente sobre el que se empieza a hacer énfasis es en el del reconocimiento, ¿sí? El reconocernos dentro de un contexto y que todos tenemos una historia, tenemos una memoria histórica y vivimos un propio cuento. Es cuando uno empieza a mirar esa individualidad, pero que se empieza a compartir en el contexto educativo, la única alternativa que nos queda es aprender a conversar, pero también dialogando. Y ese aprender a dialogar implica que uno pueda ver no solamente la historia personal, sino la historia
de comunidad que tiene cada institución educativa y cómo, aun cuando uno como docente, como directivo, como orientador, o sea, sin importar el rol que uno tiene, el estar al interior de una institución educativa, uno también se termina impregnando de toda su dinámica. Si bien es cierto, cada institución educativa también tiene su propia historia, todo su mundo histórico, el hecho de pensarse de manera distinta implica que uno no solamente reconozca esa historia personal que vive colectiva o individualmente, sino que adicionalmente se esté preparando para la eventualidad. ¿Y a qué me refiero yo que prepararse para la eventualidad? A veces uno, no sé, de manera muy curiosa, qué pasa con diferentes procesos en su vida. Si uno directamente no los vive, entonces es como si uno los hiciera un poquito más distantes de uno mismo. Pero resulta que para como está el mundo actual, uno debería estar preparado para conversar y para sentarse en el diálogo con el otro, aun cuando se termina afectando por la misma presencia del otro, ya sea por un proceso de violencia totalmente agresiva que lo inmoviliza incluso a uno, sino también para todos esos momentos que se presentan en el día a día en la institución educativa. Si nosotros pudiéramos dialogar un poco más sobre aquello que nos aqueja, podríamos comprender un poquito también más de la humanidad. En la institución, pues nosotros tenemos un proyecto de constructores y guardianes de paz, en donde le apostamos no solamente a la memoria histórica, sino al aprender a conversar y de cómo aprendemos del error, sí en función de esa 1098, pero aprender del error porque todos en algún momento lo hacemos. Y poder incorporar ese diálogo teniendo presente que todos podemos equivocarnos, aún haciendo el compromiso de no volver a generar ese daño en el otro. De manera constante tenemos heridas emocionales y cuando logramos aprender a dialogar, por lo menos nos estamos preparando para escucharnos. Uno se queda sorprendido con lo difícil que es escuchar al otro, lo fácil que es estar hablando uno todo el tiempo en función de sí mismo, pero escuchar lo que al otro le aqueja y de cómo puedo yo ayudarle a reconstruirse en su mundo, es algo que no siempre se ve en la escuela. Aprender a escucharnos es fundamental, aprender a conversar también, pero aprender a dialogar, viendo el punto de vista del otro, mirando los puntos de encuentro, las diferencias y que eso no nos ponga una distancia total, ya implica aprender a respetarnos. Y eso implica también preparar para que todo proceso pedagógico no esté por fuera de la humanidad de cada ser. Y es Profe, aprender a convivir y respetar toda forma de vida. de policía del tiempo, policía del tiempo. Profe, justo acaba de terminar su tiempo, muy interesante, sus reflexiones, sin duda, las vamos a recoger ahorita cuando se acabe esta primera sección. Bueno, por último, entendiendo que nuestra compañera Oriana al final tuvo problemas de conectividad, queremos escuchar a nuestra compañera Lisber. Profe Lisber, le invitamos a responder esta primera pregunta. Gracias, José. ¿Me escuchan bien? Confirmo, por favor, que me escuchan. Fuerte y claro. Sí, profe, estamos muy bien. Gracias, muy amables. Bueno, yo quisiera partir de algo importante y es cómo la pregunta me habla de cuál es la importancia. Para hablar de la importancia en lo curricular, en lo pedagógico, es tan importante traer el contexto, porque se hace significativo cuando el contexto media un aprendizaje entre más esté tocando la realidad, pues efectivamente se hace más significativo. Entonces, por ese lado, considero que todo lo que hemos trabajado y traer la justicia restaurativa, la justicia transicional a un país que llevamos más de 60 años, precisamente en el tema del conflicto armado y de tantas otras violencias estructurales y no, pues nos permite a nosotros hablar de una importancia de esta temática. Yo quiero decir que en la escuela específicamente, en las escuelas normales, hablar de lo pedagógico y hablar de lo curricular cuando tenemos en nuestras manos la formación de los futuros maestros es de alta relevancia, porque en estos momentos decir que un joven llega a una escuela, como nos han venido de pronto diciendo algunos que nos decían, no sé cómo trabajar temas de convivencia en la escuela,
llego a la zona de práctica y me encuentro un 8 cuando hay dificultades. Entonces, el hecho de poder empezar a tocar estas temáticas hace que también estos futuros maestros lleguen con elementos para su trabajo, en diálogo, en capacidad de resolución de conflictos, entendiendo que el conflicto es importante, pero que hay que saberlo también trabajar y que hay que saber dar herramientas para poderlo pues generar con los mismos participantes a veces del conflicto. Cómo nosotros no vamos a estar aislados de un tema precisamente en donde tenemos diferentes actores, pero cómo mediamos con esa diferencia. Yo traje una invitada muy especial para esta primera pregunta. Se llama Girley Contreras, es una joven de 13-2 que hemos venido trabajando en la justicia restaurativa y le voy a dar la palabra para que también no solamente se quede en mi testimonio de la importancia, sino para ella y en su voz a la de tantos otros jóvenes en formación. Girley, ¿por qué te ha parecido importante trabajar justicia restaurativa y justicia transicional? ¿En qué te ha servido a ti como maestra, futura maestra? Hola, buenas tardes. Como ya me presentó la hermana Sorlisper, soy actualmente docente en formación del grado 13-2 de la Normal de Fátima. Y pues todo este tema de la justicia restaurativa, la justicia transicional ha sido muy importante en nuestra formación, ya que nos ha aportado una formación integral en todo nuestro proceso de pedagogas. A nosotras, recientemente nos topamos, digamos, con el contexto rural, donde fue un contexto muy distinto para todas nosotras, fue enfrentarnos a algo nuevo, ver otras situaciones de convivencia que de pronto no estábamos muy acostumbradas. Sin embargo, al nosotras formarnos en este tema de la justicia restaurativa y la justicia transicional, nos sirvió mucho, ya que aprendimos a implementar unos círculos que eran círculos de comunidad, círculos de acuerdo, círculos de restauración. En estos círculos tenían, digamos, un orden. Por ejemplo, iniciamos con el de acuerdo, donde nosotras tomábamos un espacio con los estudiantes, cada una de transición, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Nosotras abarcamos toda la primaria y en cada uno de estos salones tomábamos el espacio y llamábamos a nuestros niños a implementar acuerdos en nuestro aula de clases, donde ellos fueran los participantes activos de estos acuerdos, ellos fueran los que propusieran estos acuerdos que se iban a implementar luego en el aula. En el círculo de construcción de comunidad ya nosotras aprendimos a conectar más con nuestros estudiantes, con nuestros niños, a conocerlos más, a saber más de qué es lo que pasaba en cada uno de ellos. No tan solo ver al estudiante en el aula, sino verlo cómo vive, cómo comparte con sus amigos, con sus vecinos, con su familia, etcétera. Por otro lado, también nos hemos formado con el tema de la oficina del buen trato. En la Normal de Fátima, esta oficina es súper importante, ya que a través de ella podemos mediar de forma pacífica situaciones de conflicto que de pronto se presenten, donde ahí podemos firmar diversos acuerdos que se deben cumplir en un tiempo entre los implicados del conflicto que de pronto se haya presentado en el momento. También tenemos... Sí, perdóname que te corte ahí. Sé que José es el del tiempo, pero José, para no pasarnos más, sino que me parece tan importante corroborar también lo que uno considera importante, pero con el testimonio de la vida. Entonces, gracias, Girley. Bueno, muchas gracias a todas por sus intervenciones. Un poco aquí recogiendo en esta respuesta a esta primera pregunta sobre la importancia a nivel pedagógico de trabajar estos temas a nivel curricular de justicia transicional. Entonces, algunas ideitas que nos van quedando y voy recogiendo. La profe Ruth nos hablaba de la transformación de realidades, nos ponía, digamos, este ejemplo de cómo las desigualdades también se reproducen en la escuela y cómo su contexto en particular es un contexto en donde hay una marcada distancia y unos privilegios, si se quiere, frente a algunas situaciones de conflictividad y de conflicto armado,
pero cómo en ese contexto también es muy importante apropiar estas herramientas para transformar algunos patrones de enseñanza, ¿no? Y generar también discusiones que puedan eh, mover algunas creencias y algunos prejuicios que muchas veces en estos contextos también pueden estar muy profundamente arraigados, ¿no? También la profe Ruth nos hablaba de la importancia de la no repetición en las nuevas generaciones. Esa idea me pareció muy poderosa de su intervención. La profe Ilsa, desde Pensilvania Caldas, nos contaba que, por otra parte, en su contexto, es un contexto muy cercano a los temas de conflicto, que de hecho trabajan muchas veces con población víctima, entre los mismos profes, entre los estudiantes, es decir, allí la cercanía es mucho mayor. Nos contaba de la importancia de las herramientas que se han puesto a disposición, hablabas del portal Pasa tu Idea, de la herramienta justamente, y de cómo en la institución educativa están en este momento con un proceso de resignificación de lo que implica el manual de convivencia, que por supuesto es un proceso que toma su tiempo. Esas son transformaciones que son lentas, no son inmediatas, pero pues ya el hecho de que estén empezando ese proceso pues es una gran ganancia, y como también desde el proyecto transversal de derechos humanos y democracia han venido apropiando particularmente eh, los aprendizajes y las sesiones de los módulos 1 y 6 de la herramienta, justamente, que nos hablan mucho sobre esos modelos de justicia y sobre las prácticas de justicia restaurativa en la escuela. La profe Lucía nos hablaba de la importancia de incluir en el currículo estos temas como una apuesta hacia la educación integral, hacia la lógica de formación de ciudadanos y de ciudadanas, y nos hacía como el énfasis en mirar cómo podemos hablar y cuál es ese reto también al hablar con otros actores, como por ejemplo los actores más comunitarios, y cómo las mamás, los papás, pues pueden tener otras visiones de justicia, y eso se vuelve un reto frente a lo que está intentando hacer la escuela, pero como en un contexto más amplio, pues hay otros modelos y otros patrones que a veces entran en choque, y nos ponía mucho como esa lógica del sentido de comunidad, ¿no? Habló mucho de la palabra comunidad y de cómo es todo un reto empezar a trabajar y impactar también en ese sentido. La profe Rudiguera nos contaba ahí mientras viajaba en la flota cómo es muy importante aprender a conversar, ¿no? Como la lógica de aprender a dialogar con el otro, de aprender a escucharnos, y también nos hacía una reflexión sobre la historia y sobre el papel de las historias propias, particulares, pero también la lógica de hablar de historia, y de una pedagogía que no esté por fuera de lo que somos como seres humanos, que eso me quedó ahí sonando. Y la profe Lisbeth y Girley, como joven docente en formación, pues la profe Lisbeth nos habló mucho de la importancia del contexto, ¿no? De los aprendizajes situados para realmente ser significativos, y cómo estos temas, pues en la lógica de una escuela normal, adquieren una importancia aún mayor porque es una escuela que está formando a futuros formadores, y en esa lógica pues tienen como una misión muy importante. Y Ley nos contaba un poco cuál ha sido su experiencia, y cómo, por ejemplo, a partir de herramientas como los círculos de restauración, círculos de comunidad, círculos de acuerdo, pues han venido trabajando en estos temas y construyendo visiones para acercarse a los estudiantes mucho más allá del rol simplemente de estudiantes, sino conociendo sus contextos de vida, sus historias de vida, lo que traen consigo al aula. Entonces, también nos contaba sobre la Oficina del Buen Trato, en donde median situaciones de conflicto, y un poco por allí queda esta primera reflexión. Muchas gracias, muy interesante esta primera ronda, viendo además las diferencias de cada uno de los contextos. Me parece muy, muy chévere y muy significativo. Y vamos entonces a continuar. Ahora la idea es responder a esta segunda pregunta. Creo que tenemos ahí una buena noticia para las profes, y es que como hay un par de profes que no pudieron conectarse, pues creo que podemos tener un poquito más de tiempo. Entonces, creo que no van a ser 2 minutos, sino 3. Me corriges, José, ¿no es cierto? ¿Podemos dar 3 minutos? ¿Todo bien? No habría Efectivamente, ningún- está bien. Listo. Perfecto. Entonces vamos a tener 3 minutos para responder, entonces pues para que lo tengan ahí muy presente. Y si me puedes poner ahí la pregunta, mi querido José, en la presentación, porque dejé de ver tu pantalla.
Ahora sí, listo. Buenísimo, muchas gracias. Entonces, la pregunta orientadora es, desde su experiencia en los procesos de formación y acompañamiento pedagógico, ¿cuáles son los ejes o las líneas de acción que deben contemplarse en una propuesta educativa que quiera vincular los enfoques de la justicia transicional restaurativa para la transformación curricular? Arrancaremos entonces en el mismo orden, en ese orden de ideas. Profe Ruth, tienes la palabra. Ruth Quintero. Bueno, yo propongo que haya 3 líneas, un salto y una estrategia. Perfecto. Estas 3 líneas serían la formación de docentes. Sin duda, este componente es fundamental para el desarrollo de toda la estrategia de divulgación de la justicia transicional y restaurativa. Pero la formación, me parece que un gran acierto es cómo se llevó a cabo en la conformación de los grupos como este grupo. Si nosotros nos fijamos, este grupo es un grupo supremamente diverso, hay profesores de todo el país. Y esto es un valor agregado increíble porque no solamente nos permite conocer las otras realidades, sino que también tú te abres a comprender la verdadera dimensión de lo que estás aprendiendo, de los significados que le otorgan otros en el contexto en el que están. Entonces, mantener la diversidad de los grupos me parece que es un valor agregado muy, muy importante, y creo que representaría a futuro el fortalecer las comunidades de práctica que queden. El segundo nivel o el segundo eje es un eje de cultura escolar. Creo que en la medida en que se viva en la cultura escolar un enfoque restaurativo, esa realidad va a ser más real. No se pueden tener unos temas aislados que nos hablen sobre un pensamiento declarativo donde nos digan solamente, mira, es que la justicia restaurativa es esto, esto y esto al pie de la letra cuando no lo vivimos en la escuela. Entonces, considero que este nivel de cultura escolar es muy importante, sobre todo en la afectación de cómo se responde la escuela a los conflictos, cuál es la cultura para afrontar esos conflictos, incluso cómo se promueve el manual de convivencia, qué se propone en este manual de convivencia. Cuando uno evalúa los manuales de convivencia, los revisa muy de cerca, se da cuenta que es un enfoque totalmente retributivo, que a veces nos damos cuenta que como que olvidamos que los chicos que están en las aulas son chicos en formación. Bueno, pasa en mi contexto, entiendo que en el de ustedes menos, pero en el mío pasa así. Y considero que esto es porque falta un nivel de apropiación a nivel de la cultura escolar. Si la cultura escolar gira en torno a la justicia restaurativa, pues muy seguramente en el tercer eje, que es el eje de la articulación curricular, que yo propongo, que es en sí los contenidos, el desarrollo de las competencias ciudadanas, es decir, cómo se materializan estos principios de la justicia restaurativa en el aula a través de conceptos y proyectos o actividades, ¿sí? De situaciones que promuevan el aprendizaje, considero que va a ser más real. Pero lo que ocurre normalmente es que los chicos aprenden como de memoria, un tema, el mismo profe aprende a enseñarlo de memoria, pero al no vivirlo, esto carece de cualquier tipo de significación. Considero que esto nos puede dar el salto, y el salto es un salto comunitario. En la medida en que la escuela se convierta en este eje de desarrollo, oh, perdón, está la alarma, va a ser muy importante luego que se salte a las casas, que se salte a la familia, a las comunidades. Y una estrategia que puede ser es que a nivel general, como comunidad de aprendizaje, como equipos de trabajo, pudiéramos trabajar un encuentro anual sobre estrategias de innovación en justicia restaurativa y transición en la escuela. Creo que esto pudiera abrir las puertas para las experiencias y yo hago énfasis no en los grandes proyectos, sino de verdad
en esas estrategias que en el contexto funcionaron y que para las personas pueden resultar muy, muy provechosas para imitar, para emular. Bueno, yo puedo hacer esto en mi escuela, esto funcionó allá, esto es una muy buena idea. Como anular un poco la idea del premio y de la competencia para implantar más la idea de compartir, de construir en Tiempo. comunidad. Creo que esto puede ayudarnos más. Uy, gracias. Y que el profe se pasó, pero muy, muy interesante sus reflexiones en torno a esos tres niveles: formación docente, promoción de cultura escolar y digamos que esas dos capacidades instaladas nos permiten entonces hablar de acciones puntuales en términos de incidencia curricular. Bueno, en esa línea, pues al final vamos a hacer nuevamente este ejercicio de recoger, de seguir indagando sobre el punto. Entonces invitamos a nuestra otra compañera, siguiendo la organización que tuvimos en la pregunta 1, a responder esta pregunta. Bueno, los ejes que yo considero pues van muy de la mano y creo que son similares a lo que abordamos desde la educación crece, ¿no? Pues es como una apuesta que se le está haciendo nosotros también desde el programa, desde el PTAFI 3.0. Este año estamos trabajando hacia los centros de interés para esa formación integral y le apostamos muchísimo a la educación crece, pues ciudadana para la reconciliación, antirracista, socioemocional y para el cambio climático. Entonces de allí es que tomo los ejes como que considero que deberían pues esas líneas para esa propuesta educativa. Entonces lo que es lo socioemocional definitivamente e indiscutiblemente debería estar y pues ya tenemos la ley 2383 para la educación socioemocional, o sea, es como ya que nos obliga, que es que debemos estar trabajando la gestión de las emociones en la escuela. También el eje de la ciudadanía pacífica y democrática, sobre derechos humanos sexuales y reproductivos, también la reconciliación, la memoria histórica y paz, y como la educación crece, nos lo menciona, pues que también para acción por el clima, entonces ese eje que tiene que ver con la educación ambiental, que es también pues muy importante y que debemos tener articulada allí, o sea, esa, como estar en armonía, estar en paz consigo mismos, con los demás y con el entorno. Todo eso nos lleva pues a una convivencia pacífica, a una propuesta pues que realmente debería considerarse como en todas las instituciones educativas y siento que la educación crece, nos da como esa posibilidad de abarcar todos esos ejes que son tan importantes en la educación. Nosotros en la normal pues tenemos un centro de interés precisamente que en la educación crece y trabajamos mucho sobre el cambio climático también. De hecho tenemos un semillero de investigación, pues desde nuestro grupo de investigación que tenemos, una de nuestras líneas de ruralidad y territorio. Entonces, ese tema ambiental y también el contexto, ese territorio en el que estamos y cómo pues definitivamente los maestros en formación, los docentes que estamos formando, pues van a desempeñarse en esos contextos tan cercanos pues a lo que ha sido como ese posconflicto. Entonces, todo esto tiene que ver y la verdad es que a nosotros pues nos ha funcionado mucho este tema de la formación integral desde la educación crece porque realmente estamos integrando todos los ámbitos como de la vida y de la persona y bueno, ahí vamos trabajando con ese centro que nos ha gustado muchísimo y que nos ha dado como buenas bases, sobre todo hacia el tema pues de lo socioemocional. Incluso ni siquiera eso, pues porque la ley 2383 surgió apenas en julio, entonces era como una reafirmación hacia eso que estamos pues trabajando, que también incluso acá lo abordamos en algún momento, el tema de la educación crece. Entonces yo siento que esos ejes definitivamente están muy alineados hacia eso que debemos continuar trabajando y fortaleciendo desde los establecimientos educativos y sobre todo nosotros pues como normales superiores que formamos a los futuros docentes, pues aún más que ellos vayan con esas experiencias y con estas formaciones también hacia los niños, hacia las comunidades que ellos van a atender y sobre todo si son comunidades rurales pues que fueron víctimas del conflicto, pues mucho más necesario toda esta formación integral que se les pueda ofrecer a ellos.
Yo Muchas hablando, gracias. yo hablando con el micrófono apagado. Bueno, bueno, muchísimas gracias, profe Ilsa, por su apoyo. Muy interesante esta propuesta desde los centros de interés con la educación crece, como esa mirada también de ver la formación de una manera mucho más integral, ¿no? La educación para la ciudadanía, la reconciliación y lo socioemocional desde esta perspectiva también, la conexión con el territorio y la naturaleza. Bueno, en esa línea. Vamos a darle la palabra a nuestra tercera invitada especial para que pueda seguir nutriendo esta reflexión. Sí, Lucía. Profe Lucía, ¿está por Lucía. ahí? Bueno, a ver, sí me escuchan. Sí, Sí, te señora. escuchamos. Bueno, gracias. Bueno, yo diría en este caso que uno de los ejes que me parece más importantes es la evaluación formativa. A ver, yo lo explico. Es cambiar ese enfoque que tenemos punitivo de la evaluación del estudiante llevándolo hacia un proceso más amplio de aprendizaje. Eso nos pone a trabajar y a buscar otras herramientas de aprendizaje que nos cuenten cómo avanzan los estudiantes, no solo podría ser en términos académicos, pues el cuento de la nota, sino también en las habilidades que consigan socioemocionales. Entonces yo pienso que ese sería uno de las partes. La otra parte sería una educación para la ciudadanía. Yo sigo con lo de las comunidades, que es la que me tiene más, que quiere decir que, querría decir que las comunidades, inventarnos cómo las comunidades van a desarrollar una conciencia crítica y de responsabilidad, pero que sea social con el proceso de aprendizaje, porque es que es muy fácil echarle la culpa al docente de todo lo que se hace. Entonces, trabajar con la comunidad para que ellos den cuenta del avance no solo de los procesos académicos, sino también de todo lo que conlleva eso, buscando estrategias del manejo del problema. El manejo del problema me parece que es un proceso muy complejo, pero que es muy bueno de trabajar dentro del aula de clase, porque es que es poner al estudiante a que mire a ver cómo va a manejar este tipo de problema, este o aquel otro tipo de problema. Entonces, eso sería bueno, y eso sería bueno también con los padres de familia, porque ellos se deben involucrar en el proceso restaurativo, donde pues podamos promover espacios de diálogo, pero también discutir el conflicto, lo que se presenta, cómo se puede y cómo podemos llegar a un entendimiento. Eso sería conectado con lo que se vive en su entorno familiar, en su entorno del barrio, en su entorno de la cuadra, en su entorno de las relaciones con los estudiantes y con los docentes. Esos proyectos o esas prácticas de aprendizaje de manera inclusiva a partir de estrategias del aprendizaje, pero basado en problemas, de pronto podría, incluyendo a las comunidades, eso de pronto nos podría dar otra mirada que avance hacia el fortalecimiento de todos los procesos que se vienen dando en Colombia. Pienso yo que por ese lado, no sé si me estoy equivocando, pero pienso yo que por ese lado podría ser. Incluir en la parte más difícil, incluir a los padres de familia y a la comunidad educativa es lo más difícil que nos podríamos encontrar como grupo, pero hay que empezar por lo menos a pensar la idea de cómo lo vamos a hacer. Gracias, profe. Muchísimas gracias.
Gracias, justo se acaba su tiempo. Bueno, otro llamado, ¿no? A cómo fortalecemos ese puente entre la escuela y la comunidad. Em, Chévere, creo que es muy sentida su reflexión y sin duda es uno de los grandes retos, una de las grandes apuestas que muchas escuelas tenemos, ¿no? Cómo conectamos entonces estas realidades fuera y lo que pasa dentro de la institución y trabajamos como llaves, pensando en estos engranajes, ¿no? Cómo la escuela al final ayuda a movilizar el territorio y cómo el territorio se convierte también en un apoyo de lo que se vive dentro de las instituciones educativas y no seamos así como esas ruedas sueltas que a veces pasa que vamos uno por un lado y el otro por el otro. Sin duda un llamado muy respetuoso y a tener presente. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra para continuar a la profe Ruth Marisa. Profe Ruth, ¿ya llegó a su casa? Bueno, todavía no. A Entré ver. para poder que me escucharan mejor. Dice, mientras Ya no llego hay que estás hacer ahí. pequeños pares, 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 pares. Listo, bro. Pero acá seguro, no hay problema. Maravilloso. Bueno, indudablemente ahí, eh, a mí lo que de manera inicial me cuestionaba, por lo menos cuando se hizo la propuesta de orientación escolar, a qué le debíamos apuntar como institución educativa y que se generaron unos componentes, pues algunos diferentes roles, ¿no? O sea, docentes, padres de familia, los estudiantes no, pero sí más dentro de padres de familia y docentes se cuestionaba de, bueno, pero ¿por qué tiene que estar incluyendo algo relacionado con lo ambiental, ¿no? Estoy hablando desde la propuesta de orientación escolar, porque era pensar en cómo vamos a poder abarcar el ser persona, pero este ser persona no está ni por fuera del mundo, ni se reduce el mundo a esa persona. Está en el mundo y debe ser en relación con el mundo, pero no puedo soltar dos componentes, ni todo lo que tiene que ver con el desarrollo personal y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la colectividad, del ser comunitario. A partir de eso, cuando empieza como a consolidarse mucho más la propuesta, eh, desde la justicia restaurativa, pero también todo lo que ha venido con Educapaz, o sea, porque fueron como varios puntos que se fueron convergiendo de una manera pues imbrincada, que por eso a veces uno decía, pero esto cómo, ¿qué? Entonces encontré que, bueno, pues no estábamos como tan locos, o por lo menos no estaba yo como tan descontextualizada en el hecho de apuntarle a que sea una propuesta transversal, es decir, de repente, si lo hace uno dentro de una cátedra o como si fuera asignatura, facilitaría el espacio, pero uno podría pecar porque se convierta en algo mucho más conceptual y que lo vivido, o sea, lo experiencial, la memoria histórica, se quedara más en un proceso conceptual que en lo que realmente debe ser, que es un proceso vivido desde la experiencia del humano. Entonces, para mí sí debería apuntarle que sea también un proceso transversalizado, pero que conserve esos puntos que, pues bueno, en el proceso que nosotros estuvimos en formación, tienen otros nombres, pero sí hay que apuntarle a ese componente de sí mismo. Entonces vamos a tener todas las competencias, habilidades, incluso para la vida. También ese componente de relación con el otro, en donde el diálogo debe ser lo primordial, pero dentro de la escucha y el diálogo, para poder darle cabida a todo lo que realmente implica la competencia ciudadana. Y en ese sentido, en donde el entorno también es fundamental, sí podríamos hablar de uno de los componentes que nosotros manejamos como institución, pero que se nombra como tal y es de empoderamiento ciudadano. O sea, cómo yo empiezo a llevar la bandera de mi propio proceso, no solo pedagógico, sino formativo y disciplinar, porque es un cúmulo de muchos procesos que deben converger ahí. Y pues yo sé que pues el tiempo es corto, pero hay algo muy bonito que por lo menos pasó el día de hoy en la institución y que no debería ser la excepción, es decir, que no debería ser solo uno o dos estudiantes, sino debería ser el común, porque a veces en estos procesos o de estar tan enfocados en solamente el conflicto y entonces yo estoy esperando hacer todo un derroche de protocolos y de procesos y se presenta un conflicto, no debería ser no solo cuando se presenta un conflicto, sino ante cualquier tipo de situación. Y ahí vamos en, si no es un conflicto, entonces es un accidente. Y si tuve un accidente, que es lo que quiero traer a colación de es hacia dónde debe ir la apuesta del ser persona y ser comunidad, o sea, ser colectivo, es si yo me tropecé con alguien y tuve un accidente, pero vi que el otro se lastimó en su manía, o sea, su cuerpo se lastimó.
Yo sé que no fue a propósito, no hubo una intención, entonces no hay un proceso disciplinario, no hay los típicos procesos institucionales, pero hubo un accidente y hay una lesión que se generó. Lo que yo debería es apuntarle a coger al otro, acompañarle en ese momento y decir, sí, yo fui responsable de cierta manera, no con intención, pero yo espero hasta que le puedan atender. Quiero saber cómo sigue. Y poder lograr eso, así sea un solo estudiante, significa que ese empoderamiento ciudadano está yendo por el proceso que necesitamos. Lo que ahora necesitamos es que sea un proceso cada vez más colectivo y que vaya como esa bolita de heno que va rodando, que no sea uno solo, sino cada vez se vayan sumando más. Son procesos individuales, pero que van con un anclaje de lo comunitario. Y poder hacer esa proyección, en verdad es que empieza a dar una satisfacción, aun cuando solo sea uno, porque de uno en uno sumamos. Y eso no puede estar por fuera de que en el otro también va el entorno. Y entonces cuando yo incluyo todo ese componente ambiental, debo empezar a reconocer que es que mi humanidad no está por fuera de la naturaleza. Cuidar la naturaleza es una forma de cuidar mi propia existencia. Y entonces ahí es cuando yo empiezo a ver ese anclaje con mi entorno que no está por fuera de mí, sino hace parte de mí. Listo, profe, vamos cerrando. Justo se acaba de finalizar su tiempo. Profe Ruth, muy interesante su propuesta, ¿no? Como de cómo hacemos estas transformaciones en la comunidad educativa pensando en la transversalidad y también en entender que estas reflexiones y estos cambios se desarrollan en distintos niveles, ¿no? Este nivel muy anclado como al sujeto y es como los individuos pueden ir cambiando estas formas de entender la convivencia y de entender la comunicación y las relaciones que construyen con los demás. Ver luego, digamos, en un escenario un poco más amplio, entonces, cómo estas reflexiones personales permiten entonces calar en la forma en cómo nos comportamos con los demás, en cómo nos conectamos con nuestro entorno, en cómo nos responsabilizamos con lo que vive, con lo que vivimos a nivel comunitario, siempre teniendo presente eso, ¿no? Que somos seres que vivimos en este mundo, que eso implica pues ciertas responsabilidades con los colectivos y demás. Muy chévere, muy interesante esa propuesta desde el multinivel del trabajo de reflexión. Bueno, luego de escuchar a nuestra compañera Ruth, vamos a darle la palabra a nuestra querida compañera Lisbeth, que cierre, digamos, este segundo espacio de preguntas. Profesora Lisbeth, nuevamente bienvenida. Gracias, José, gracias. Bueno, utilizaste una palabra importantísima finalizando y es aquello del multinivel, que lo hemos venido aprendiendo y también pues haciendo como parte de nuestras escuelas normales y efectivamente lo que empieza con lo individual, que pasa a lo intrapersonal, interpersonal para llegar efectivamente a lo comunitario, que son como esos espacios o esos ámbitos o niveles de los cuales se nos ha venido también pues como trabajando. La pregunta directamente al tema de la experiencia. Y desde la experiencia, nosotros hablamos del currículo integrado. No pueden ser apuestas que estén por fuera, sino que se articulen a todo un proceso que lleva cada una de las instituciones educativas. Y pensaba efectivamente cómo estas líneas, por ejemplo, en muchas escuelas se utilizan los proyectos basados en problemas, en las situaciones cotidianas o también en el aprendizaje, están los proyectos transversales, están los núcleos. O sea, nosotros no podemos desarticular la vida, sino con lo que llevamos y efectivamente también hay un tema de la mirada apreciativa, que es poder buscar aquello en donde nosotros podemos realmente enganchar y poder jalonar los procesos que se quieran como integrar de todo el enfoque de la justicia transicional y restaurativa. Desde aquí quiero hacer énfasis con este tema del currículo integrado, la importancia obviamente de lo que está buscando la escuela, que es la formación integral, es esa mirada a la formación, a la extensión y a la investigación, que son tres elementos propios también que no nos podemos quedar en nosotros, sino que hay que abrir nuestro conocimiento y hay que seguir apostando, no por lo de adentro, que es muy importante, pero que hay que seguir jalonando hacia afuera, y desde ahí está el tema de la extensión, pero también el tema de la investigación, porque eso nos abre a nosotros otras nuevas perspectivas y búsquedas que nos permiten dinamizar, que nos permiten como decir, bueno, de aquí hacia dónde
hacia dónde queremos continuar, qué es lo que tenemos en este momento para seguir trabajando, y en el aspecto formativo, obviamente, porque todos estos elementos nos permiten a nosotros también ir creciendo, y no solamente hablo de la formación extra, sino de la autoformación. Un maestro que quiera seguirse autoformando, que tenga una línea de interés, que esté como en esa búsqueda constante. Partiendo de la experiencia, nosotros en la escuela normal estamos utilizando 4 ambientes que también en su momento nos lo propuso el ministerio, no los hemos soltado, porque cuando las cosas llegan y llegan muy buenas y uno ve que dan resultado, uno dice, uy, qué chévere, y las tenemos que seguir trabajando, y es el ambiente de aula, las instancias de participación, el tiempo libre que para nosotros se ha convertido en el ambiente de familia, y los proyectos pedagógicos o transversales. En el ambiente de aula estamos, o sea, todo aquello que se necesita trabajar dentro del espacio de aula, porque si bien es cierto, estamos hablando de ambiente y estamos hablando de clima, el ambiente escolar y el clima escolar. Con este tema digo cómo el aula es muy importante tenerla en cuenta. Las situaciones que se viven en el aula, cómo trabajar estos temas de justicia restaurativa, de lo que nos decía ahorita Girley, de los círculos de acuerdo, de comunidad, de restauración, porque hay muchas cosas que se entretejen en el aula. Esto cuando digo del aula, estoy hablando de los estudiantes, estoy hablando de los docentes, cuando estamos hablando de unas relaciones que se dignifican cada vez más, y no tenemos esta disparidad entre lo que soy yo y lo que eres tú, no, lo que somos nosotros como personas. Entonces, desde ahí hay unas fuertes energías y potencias para trabajar todo lo que son las temáticas y las propuestas educativas desde la justicia transicional y restaurativa. Cuando estoy hablando de la parte de la familia, pues efectivamente decíamos, cuando nosotros hacíamos la reflexión, decíamos, bueno, tiempo libre, pero poco a poco nos dimos cuenta que en el tiempo libre también están las familias, y es allí donde ha sido un punto álgido, como decía una de las compañeras, pero que nos hemos dado cuenta de la importancia de las familias enganchadas con el tema de las instancias de participación y las instancias pues, de todo lo de gobierno, de participación y gobernabilidad, esos órganos que permiten que las familias estén, que las familias participen, que se llegue de una u otra manera, haciendo uso de las escuelas de familia. Entonces, todos estos temas que también nos permiten. Miren, hay una metodología que la verdad, lo de Alianza Familia Escuela, ha sido también del ministerio, y qué importante jalonar desde Alianza Familia Escuela estos procesos de formación con las familias. Incluso nosotros lo hacemos en la escuela normal con Familias Hoy Nosotros, que es el grupo de padres que está pues como liderando los procesos, llevando a cabo como también estas herramientas que se tejen desde el mismo ministerio. Quiero hablar de los proyectos, porque son los proyectos que dinamizan y son los proyectos transversales que dependen obviamente de cada institución, de cada contexto. Y también quiero, pues ahí ya toqué de una u otra manera lo de las estancias de participación, que es como la dinámica que hemos venido también trabajando y que para nosotros ha sido muy importante. Aquí le quiero dar la palabra a mi compañera, a la hermana Olga, porque ella también, que ha venido trabajando con escuelas normales, pues ahorita que estamos apropiándonos de la CAP, nos va a hablar de estos ámbitos o niveles o ejes que también desde el enfoque pues nos ha parecido importante integrar. Sí, Soroy. Pues ya como les decía, buenas tardes para todos. Como les decía Sor Lisbeth, siempre partimos del contexto. Si no tenemos en cuenta el contexto, estamos haciendo un trabajo desencarnado. Y con respecto a ese, nosotros hemos tenido muy en cuenta esos 6 ejes o líneas que ofrece la propuesta de justamente la ética del cuidado propio, del otro y de lo otro, la afirmación de la identidad y la valoración de las diferencias, la promoción de la convivencia pacífica, el reconocimiento de la dignidad y de los derechos humanos, las capacidades de participación y movilización ciudadana, el fortalecimiento de los procesos relacionados con el horizonte de la reconciliación. ¿Y qué implica esto? La justicia restaurativa, la memoria, la capacidad de perdón y sanación, la apropiación de la verdad como un bien público. Teniendo en cuenta que hay unos objetivos claves que son desnaturalizar las violencias tan arraigadas en nuestro país y en nuestros contextos, obviamente, y contribuir a la superación de las brechas en materia de calidad educativa. Y esto lo queremos trabajar con estos maestros en formación,
porque ellos van adquiriendo esos elementos, esa identidad ciudadana y esa sensibilidad por el otro desde esos niveles que ya Sor Lisbeth comenzó diciéndoles, desde lo individual o intrapersonal, desde lo interpersonal o la vida de la institución, y después desde lo comunitario o el trabajo en los territorios o los entornos con los que se relaciona la escuela. Y ahí muy concretamente los lugares de la práctica docente de estos maestros en formación. Gracias, Olga. Yo ahí también quiero agregar que para nosotros, en estos últimos elementos que hablaste de justicia restaurativa, memoria, lo de la sanación, perdón, estos elementos, pues también integrados a acciones propias de la escuela. Por ejemplo, está todo el tema de la pastoral, pues obviamente, y tenemos un programa muy lindo que desde que empezamos con todo lo de la Comisión de la Verdad, generando cultura en la verdad y en la paz, en donde venimos haciendo estudio de lo que es la Comisión de la Verdad. De los volúmenes ya llevamos trabajadas 10, 12 guías en donde nos ha permitido incluso poder hacer performance, llevar a otras instituciones educativas de la red Compás, Sabana Grande, todos estos elementos que se vienen trabajando. Entonces yo pienso que, como vuelvo e insisto, nosotros no podemos llegar a la escuela como no, un montón de cosas nuevas, no, ¿qué es lo que hay en la escuela que a mí me permite integrarme? Porque de esa manera nosotros podemos obviamente llegar de una manera sutil, suave, pero una manera agradable también para los demás, no hace esas disrupciones como tan fuertes, sino cómo podemos mirar eso apreciativo, como decía ahorita, y poder ir enganchando también estas nuevas estrategias que se vienen presentando, y poco a poco se da la innovación, las novedades y todo lo demás. Muchas gracias, Sor Lisbeth. Recojo entonces y Sor Olga por esta intervención, un poco lo que han venido planteando para responder a esta segunda pregunta. La profe Ruth nos hablaba de 3 líneas, un salto y una estrategia, las líneas en lógica de formación de docentes, y digamos que resaltaba mucho estrategias como esta propia CAP y como el encontrarse en grupos diversos con docentes con experiencias muy distintas, pues es altamente enriquecedor. Trabajar el tema de la cultura escolar desde una lógica experiencial, ¿no? Cómo responde la escuela a los conflictos, cómo es su manual de convivencia, ponerlo en esta lógica de vivirlo. Y el tema de la articulación curricular, pensando en contenidos, en principios, en materiales, en proyectos y en todo el tema también de competencias ciudadanas. También, digamos, en pensarse en esa escuela como un eje del desarrollo comunitario, ¿no? En esa lógica del rol comunidad-escuela. Y como estrategia nos invitaba la profe Ruda de pronto generar encuentros anuales que permitan encontrar estas experiencias y estos diálogos. La profe Dilsa nos habló muchísimo de la apuesta Crece, ¿no? Cómo la apuesta crece, además como en esta nueva versión nutrida por el tema antirracista, el tema ambiental que ha venido trabajando desde el Ministerio de Educación Nacional, pues ha tenido una apuesta muy importante, y desde esa lógica de esta apuesta crece los centros de interés, la educación para la paz, la educación medioambiental, la educación en el conflicto, ¿no? Y el tema socioemocional, también integrando como distintas dimensiones que es parte de lo que esta apuesta crece, tiene como de una manera muy central, ¿no? No solo en el individuo, sino como esto hace avance hacia lo comunitario y hacia lo sistémico. La profe Lucía nos hablaba de un tema muy importante, que es cómo repensarnos el tema de la evaluación, cómo la evaluación también puede tener un enfoque muy punitivo y cómo deberíamos pensarnos en una evaluación formativa distinta. También nos hablaba de la educación para la ciudadanía, del manejo de problemas y de cómo involucrar a los padres de familia, a las madres de familia en estos asuntos, ¿no? También nos ponía esa conexión muy chévere entre lo que pasa en la escuela y lo que pasa en la cuadra, lo que pasa en el barrio, cómo podemos potenciar eso a partir del aprendizaje basado en problemas. Ruth, que hizo una parada en su viaje, nos contaba cómo desde orientación escolar a ella pues se le ocurría, y desde su experiencia y lo que han venido trabajando en la institución educativa, está el tema como, ella no lo dijo de esta manera, pero para mí es así, es como esa visión ecocéntrica, ¿no? De entender al ser humano también en una lógica de pertenecer
a una casa común, ¿no? Y no entender la naturaleza de una manera separada del ser humano, sino como hay una experiencia allí distinta y de relacionamiento con la naturaleza, con los seres vivos, una propuesta transversal y experiencial de competencias y habilidades para la vida, de empoderamiento ciudadano y de cómo también ir transitando desde lo individual hacia lo comunitario. Y Sor Lisbeth y Sor Olga nos contaban sobre el multinivel, ¿no? Destacaban mucho ese tema, el tema del currículo integrado, la idea de mirar qué se tiene y a partir de lo que ya se tiene, cómo podemos adaptar y cómo podemos mirar cómo enganchar el tema y articular desde una lógica también de promover la investigación, la formación. La profe Lisbeth decía algo muy chévere y es no solo hacia adentro, o sea, como chévere arrancar por ahí, pero también mirando cómo se proyecta hacia afuera, ¿no? Y nos contaba sobre 4 ambientes que desde el ministerio pues han venido trabajando el tema ambiente de aula, tiempo libre, proyectos pedagógicos, instancias de participación que les ha funcionado muy bien. Y Sor Olga en el contexto, ¿no? Otra vez de nuevo la importancia del contexto y de reafirmar muchos de los ejes que se trabajan en justamente ética del cuidado, dignidad, derechos humanos, participación y movilización, reconciliación, entendiendo el tema de reconciliación con sus distintos componentes, justicia restaurativa, verdad, memoria, ¿no? Y también en esta lógica de lo inter y lo comunitario que tiene como muchísima importancia. Finalmente, entonces, para dar cierre a esta última parte, y con esto cerramos esta CAP de estas intervenciones muy buenas. Creo que nos quedará un pequeño tiempito después para preguntas o reflexiones finales. Nos queda nuestra última pregunta y la pregunta final está en lógica de cómo continuar tejiendo una red de saberes, prácticas y experiencias con los y las docentes sobre los procesos de transformación pedagógica de la justicia transicional restaurativa. En este mismo sentido, arrancamos tal y como hemos venido trabajando. Entonces, profe Ruth Quintero, tienes tus 3 minuticos para contestar. Bueno, yo quiero responder esta pregunta con un viejo y conocido adagio. La gota de agua no perfora la roca por su fuerza, sino por su perseverancia. Y creo que la palabra clave acá es perseverancia. En la medida en que nosotros, que fuimos los miembros de esta CAP, seamos perseverantes en esta gran meta que tenemos, yo creo que lo vamos a lograr. Porque, como le digo a la gente de mi comunidad, las cosas malas se contagian, pero las buenas se contagian muchísimo más. Y nosotros podemos ser esa bola de nieve que hace una avalancha grande en nuestras instituciones. Entonces, creería que uno es no perder de vista el ser perseverantes en esta búsqueda de construir la paz desde la escuela. Lo segundo es constituirnos en la bola de nieve, ¿sí? Ser parte en nuestros contextos escolares, hacer la avalancha, hacer la bola de nieve que va ganando más y más compañeros y más miembros de la comunidad educativa al proceso. Y la última, yo creería que sí, constituir una red de maestros por la paz, una red más oficial, que tuviéramos unos encuentros anuales, conferencias o, bueno, no sé, permanente formación en la medida en que nosotros, digamos, nosotros estos 50, 45 personas que hacemos parte de esta CAP, un día nos podamos reunir en una ciudad y compartir desde la experiencia lo que hemos hecho, lo que las frustraciones que tenemos, porque no todo es, lo logramos, hicimos todo bien, esto no salió perfecto, también hay frustraciones compartidas y creo que en eso también nosotros podemos aprender mucho, entender que mi compañero que está por allá en el Cauca o que está allá en el Caquetá o que está aquí nomás en Boyacá, tiene unas situaciones muy similares a las mías, a pesar de que los contextos son muy diversos y creo que esto genera estas redes de apoyo para construir en comunidad. Entonces, si nosotros llegáramos a consolidar esta red, que pudiéramos tener unos encuentros
unos encuentros nacionales presenciales sería maravilloso porque nos permitiría aprender no desde lo logrado, desde lo construido en comunidad, desde también los anhelos que tenemos y los sueños de perseverar. A veces cuando hay grupos de maestros y la comunicación no es fluida, digamos, hay dificultades para construir estas redes, pero en la medida en que nosotros mantengamos una comunicación fluida, formación constante, actualización permanente, yo creo que va a ser mucho más fácil que esa retroalimentación, ese intercambio de saberes se dé. Creería que es un muy buen inicio, sabiendo que aún nos falta muchísimo más, ¿no? Y también sin perder de vista que es tan importante la experiencia del profe, que no la tiene tan bien estructurada, pero que es poderosa en su contexto, igual que el profe que la tiene súper bien escrita, súper maravillosa. A veces uno observa en el contexto educativo que los profes que tienen tal vez las experiencias más poderosas no las comparten porque sienten que no son buenas, que no están bien escritas, que no, sí, que tienen todas estas cosas allí. Yo pienso que parte de la comunidad de aprendizaje es crecer entre todos, ayudarnos a mantener esta comunidad, este intercambio de saberes. Entonces, creería que esta es una buena estrategia. Muchas gracias, profe Gracias, Ruth. profe. Sigue entonces la profe Dilsa. Sí. Bueno, pues totalmente de acuerdo. Estaba justo, yo había notado como para continuar fortaleciendo la CAP, bueno, la importancia pues de que continuemos, ¿no? Bueno, que hoy es nuestro encuentro de cierre, pero poder continuar fortaleciéndonos como CAP. De hecho, yo soy convencida de que esas excelentes estrategias, esas experiencias significativas que se hacen en las instituciones o desde el aula, pues deben ser replicadas, deben ser conocidas porque tal vez otros docentes, tal vez otras instituciones y tal vez en otros territorios también se puedan implementar, entonces como generar esos espacios de poder compartir. Y totalmente de acuerdo con la compañera Ruth de un encuentro presencial. O sea, es que la presencialidad definitivamente sí podría, pues estos espacios muy ricos de conectividad, incluso pues yo hablaba la semana pasada con el asesor con el que podía chatear y le decía, yo no pude estar en todas, no me pude conectar por cuestiones de tiempo, pero pues igual las continuaba viendo porque subían las grabaciones. Entonces es eso, es poder como continuar fortaleciendo esta CAP. Si se pudiera hacer un encuentro, sí, al año. De hecho, supe que la semana pasada hicieron un encuentro, no sé si liderado por Educapaz o, bueno, no sé bien, pero vi unos excelentes comentarios y las personas que pudieron estar allí pues compartieron pues la riqueza de ese jueves y viernes, que pudieron aprender muchísimo, conocer de otros. Entonces, qué rico que se pudiera dar algún espacio donde se puedan precisamente compartir esas experiencias, donde, bueno, se están implementando las estrategias o nos dieron estas herramientas de justamente, de pasa tu idea, que vamos en mi institución estamos considerando como que implementar aulitas en paz en educación inicial, luego aulas en paz pues en la básica primaria, restaurando Ando, que es muy propia pues para de séptimo a octavo, y justamente de noveno a 11 pues que lo tenemos como pensado así desde el proyecto, desde los proyectos transversales, porque también son una gran herramienta. Entonces sí, definitivamente poder como tener ese compartir, podernos encontrar, podernos ver, bueno, en algún momento. Y de hecho, ahora que estaba escuchando sobre la red de escuelas normales superiores por la paz, pues me pareció súper interesante. Incluso me puse a buscarlo acá porque qué rico que mi normal incluso pudiera estar en esa red, porque también soy muy convencida de que todas estas redes nos permite tejer y construir colectivamente y enriquecernos, que finalmente lo que buscamos es como ofertar una formación integral a nuestros estudiantes, no como nuestra razón de ser, y buscar esa calidad educativa en todo nuestro país, en todos los territorios, pues trascendiendo un poco más de los límites del contexto y de las dificultades pues que podamos tener de acceso, de conexión. En ese momento estoy súper bien conectada, pero pues también es un municipio donde a veces no llega ni la señal de teléfono y estamos días sin podernos llamar porque
eso pasa. Entonces, digamos, poder compartir todo esto así en un encuentro presencial, definitivamente sí, apoyo esa idea. Entonces, pues nada, igual agradezco muchísimo estos espacios donde nos pudimos conectar y también la posibilidad que tuvimos que algunos, no sé si les pasó, pero a mí me pasó que en algunas fechas no podía conectarme aquí sincrónicamente, pero podía desatrasarme y ver como lo que habían compartido en los espacios. Entonces, de verdad que, y sí me parece súper importante que continuemos fortaleciendo esta CAP. Incluso veía ahí en el portal de Pasa tu Idea un espacio que dice como agregar herramientas, o sea, como que también tenemos la posibilidad de agregar esas experiencias que nosotros tenemos ahí en algún espacio. Entonces, también muy bueno como a través de estos portales poder continuar compartiendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profe Dilsa. Vamos ahora a escuchar a la profe Lucía. Bueno, yo propondría que desarrolláramos primero un banco de recursos, como de herramientas que sirvan de guía, de ayuda, de apoyo a los docentes en estos procesos de transformación. También pensaría yo en aprender a crear materiales adaptados a mi comunidad. O sea, cómo me meto a eso para las necesidades específicas del grupo, de las comunidades que están aledañas a la institución educativa o algo así por el estilo. También pensaría que organizar eventos comunitarios, yo sigo con lo comunitario. Actividades como que celebren lo que es la justicia restaurativa, la cultura restaurativa, todos estos procesos, convivencias o juegos o cosas de eso se me ocurre. Y también pensaría yo que nos ayudaría mucho hacer que se haga un proceso de reconocimiento a las buenas prácticas o a las prácticas que se hacen en determinado momento en diferentes establecimientos, en diferentes lugares, con el apoyo de todo el grupo. O sea, que pusiéramos a concursar, por decir una palabra, concursar las prácticas y que para eso hubiera un reconocimiento. Eso haría que la comunidad se empoderara, que la comunidad viera si nos reconocieron por hacer esto, aquello, lo otro. Pues soy nueva como en este cuento, pero yo pensaría como así, como así. También pensaría que se necesita un proceso de mentoría con gente que sepa muchísimo más, pues que sepan y que se encuentren en proceso de continuar guiándonos en todo este proceso, porque yo siento que este proceso debe continuar, debe avanzar y que debemos aprender mucho. Hay mucha tela para cortar en este proceso. Esa sería mi apuesta y mi propuesta dentro de este proceso. Muchísimas gracias, profe Lucía. Ahora vamos a escuchar a la profe Ruth Higuera. Vamos a ver dónde está la profe Ruth Higuera. ¿Qué otra parada estratégica por ahí? ¿Será que sí está? O ya le tocó el trancón. Es que justo en una zona donde no tenía señal. Puede ser, sí, porque creo que no la veo por aquí. Sí, no la veo. Da igual. Profe Ruth está por ahí. Bueno, Pasemos. si no está la profe Ruth Higuera, entonces pasamos a la profe Lisbeth. Bueno, esa pregunta está muy interesante, pero yo espero que por aquí todavía esté la seño Amada. Me cuenta si está por aquí, porque nosotros acabamos de participar precisamente en el encuentro que decía una de las compañeras de la red de redes de educación por la paz. Entonces, muchas veces uno no se da cuenta que existen esa red de redes. Entonces, teníamos, por ejemplo, la red de escuelas normales. Dilsa, puedes anotar mi número, ahorita te pongo en contacto, 312-7598-329.
Seño Amada, una notica que estás por acá. La Seño Amada hace parte de una red a nivel latinoamericana y nosotros llegamos allá y nos encontramos y decíamos, ¿cómo existe una red latinoamericana de educación por la paz? No solamente de educación escuela, sino de educación ya sea formal, no formal, porque efectivamente pues tenemos también esta posibilidad de otras, a veces nos pensamos en la educación solo como escuela, ¿cierto? Como aspecto formal. No, tenemos esta posibilidad de apertura y la próxima semana, creo que es el 6, 7, 8 de noviembre, pues está el tercer encuentro de la Red de Escuelas Normales por la Paz, en donde efectivamente no solo participan las escuelas normales, sino otras escuelas que no son normales, pero que se asocian ya sea por nuestra práctica pedagógica o por otras razones específicas de nuestra razón, pues como de ser. Entonces, aquí vuelvo y juego con el tema de conocer, saber un poco más de lo que hay para uno saber cómo vincularse, porque nosotros estábamos diciendo, no, pues estamos con algo nuevo. Cuando llegamos a descubrir esto y decíamos, ve, qué importante, otros espacios donde no solamente, por ejemplo, están las redes, sino que hay corporaciones. En este hay una corporación que conocemos nosotros como es Cultivar Paz, y Cultivar Paz está trabajando todo lo de la justicia restaurativa y todo lo que tiene que ver con el tema del cuidado. Entonces, qué importante, y con unos programas, por ejemplo, ellos ahorita estuvieron con nosotros en el tema de la formación con el convenio 1400 que tenía que ver con el Ministerio de Educación Nacional. Entonces recibimos su apoyo precisamente para esto. Entonces, desde ahí quiero hablar de la importancia primero de conocer, de rebuscar, de mirar, de participar en una cantidad, también pienso yo, de espacios formativos que existen y que desde ahí nosotros tendríamos como que también buscar esta manera. Hemos hablado todos de Educapaz, un programa maravilloso que nos ha permitido conocer un poco lo que es la importancia de la incidencia pública, de pensarnos en el desarrollo de proyectos, de propuestas precisamente como red para el ministerio, porque en esa medida es que vamos a poder tener incidencia también a nivel pues de la sociedad, obviamente desde lo que estamos en lo local, pero vamos haciendo este camino y creo que con Educapaz nos han enseñado mucho en este tema. Otra de los elementos que me parecen importantes para continuar tejiendo esta red es precisamente vincularnos a las acciones que se trabajan. Una de ellas es el calendario conmemorativo de las jornadas, como abrazar la verdad, abrazar la empatía y la búsqueda, o sea, como todos estos elementos que se nos permiten tener. También hay un elemento que me ha parecido muy valioso, como es la generación de un grupo motor. Porque, por ejemplo, aquí David y José, cuando hablábamos de la importancia de un grupo motor para reconocer, para dignificar, pero efectivamente para continuar el trabajo, para movilizar, porque hay muchas ideas. Yo pienso que somos súper creativos como buenos colombianos, pero a veces nos quedamos mucho en las ideas. Entonces se necesita como el motorcito que nos esté como jalonando, acompañando, guiando. Y pienso que desde ahí pues yo vería ese grupo motor como clave para dar sostenibilidad a los procesos. Señor Amada, me dices por favor si estás acá, si puedes, vamos a ver si de pronto estáis, continúa por aquí. Cultivar Paz. Bueno, eran mis invitados en este pedacito así como que tenía directo, entonces pues era como en ese sentido. Y a mí me parece también, David y compañeros todos, que el tema de la sostenibilidad es clave, porque muchas veces uno, por ejemplo, empieza una cosa con tanto entusiasmo y al año siguiente está cambiando. No, ¿cómo continúo? Me encantó cómo empezó Ruda ahorita, o sea, es la permanencia, la perseverancia. Hemos hablado, allá hablábamos en ese encuentro de las 3P y de las 2R, me parece: permanencia, perseverancia, resiliencia, porque hay muchos que no les gusta, que no les parece, empiezan una cosa y nada. Bueno, que era lo otro que decía, resiliencia y resistencia era la otra, porque decía es que a veces le tiran a uno muy duro y, por ejemplo, teníamos unos testimonios de unas compañeras que decían, uno arranca y le dicen, no, pues mira que ellas descubrieron el mundo y uno no tiene que continuar, o sea, la resistencia también a veces en decir,
pues te parece o no, pero vamos a darle continuidad, vamos a generar procesos. Y aquí quiero decir una cosa a nivel educativo que sí creo que es clave y es estar de la mano y enganchar el proceso, enganchar en el proceso a los directivos docentes. Cuando uno tiene un rector que lo acompaña, ay, sí o no, Ruda, ahí te veo diciéndome que de acuerdo, y a Dilsa también, porque cuando uno tiene un directivo que está como con uno, que se apasiona del tema, que uno va y le lleva la idea y le dice, uy, listo, hágale, no importa, pero métase, y después uno va viendo que también lo acompañan, entonces yo pienso que ahí pues es clave tener en las instituciones educativas también ese equipo directivo que lo acompaña a uno y está como con uno en estos procesos. Muchas gracias, Lisbeth. Yo recojo entonces aquí rápidamente en estos 2 minuticos que nos quedan un poco esas ideas, ¿no? La idea de la perseverancia que nos hablaba la profe Ruth, de intentar constituirnos como una red de maestros por la paz. La profe Dilsa, de acuerdo, digamos, también con esta lógica y con también esta idea de pronto tener encuentros. Presenciales que nos ayuden a compartir las experiencias, como entendiendo que esta CAP pues nos ha permitido conocer y conectarnos, pero que por supuesto la presencialidad siempre es muy importante. Entonces, cómo podemos de pronto también hacer algo mixto que nos implique también tener estos encuentros para compartir experiencias. La profe Lucía nos habló de varias cosas, ¿no? Un banco de recursos, un banco de herramientas, aprender a adaptar esos materiales, el reconocimiento de las buenas prácticas también como en una lógica de pronto hacer un concurso, algo que pueda estimular a estas buenas prácticas y el tema comunitario que está muy puesto allí. Y Lisbeth nos decía, bueno, quizás no es tanto armar una nueva red, sino más bien mirar cómo hay redes que ya existen y donde de pronto podemos recogernos, pues ya existe una red de educadores por la paz, existen las redes de escuelas normales superiores y entonces ahí como poder de pronto también estimular el que se puedan hacer partícipes de estos procesos y también en la lógica de pensarse que para generar sostenibilidad pues es muy importante como grupos motores, ¿no? De pronto unos grupos más pequeños que son los que movilizan y después convocan y que tienen como esa disposición de trabajo y también nos contó ahí sobre las P's y las R's, ¿no? Persistencia, perseverancia, resiliencia y resistencia. Nos quedó debiendo ahí un par, profe, para completar ahí las P's y las R's, pero bueno, la idea creo que está muy clara. Entonces, muchas gracias por compartir este espacio. Realmente, pues desde la Jurisdicción Especial para la Paz, ha sido un gusto acompañar estas comunidades de aprendizaje y práctica. Esperamos el otro año pues poder recoger y sostener un poco este proceso. Ya miraremos y estaremos, por supuesto, en la lógica de cómo lo hacemos, ¿no? Por ejemplo, este año tuvimos 2 CAPs, año a año eso también ha variado. El año anterior teníamos 4, nos hemos ido ahí como moviendo, este año fueron 2, quién sabe si el otro año sea una sola. Estaremos pensando en cómo hacerlo, pero creo que nos quedan hoy muchas ideas para pensar cómo sostener estos procesos que se están adelantando. Y de nuevo, pues muy agradecido y la verdad hablamos ahí con José por el WhatsApp de qué potente este grupo de CAP y qué potentes las experiencias que hemos escuchado a lo largo de este semestre con ustedes. Ha sido muy enriquecedor. Muchísimas gracias y bueno, desde la jurisdicción y desde la Subdirección de Fortalecimiento Institucional, ahí estaremos atentos a lo que necesiten y a lo que requieran. Siempre pueden contar ahí con un servidor más ahí para lo que se necesiten en cuanto a estos temas. Que tienen su número de teléfono en el grupo ahí. También, sí, ya me han escrito. Ya me han escrito, claro que sí. No, también me sumo a las palabras de mi compañero David desde el Programa Nacional de Educación para la Paz. Estamos muy contentos de poder tenerlos, de poder escucharlos, de poder acompañarlos a lo largo de este casi 6 meses en que estamos en estas comunidades de aprendizaje y práctica. Deseamos y esperamos que el próximo año podamos tener, digamos, un perfil de sostenibilidad mucho más claro, ojalá con una propuesta mixta de poder vernos presencialmente y,
Y bueno, un montón de reflexiones que quedan ahí, un montón de aprendizajes y sin duda este ha sido como uno de los espacios más bonitos que hemos vivido en redes, porque en serio son un grupo muy poderoso y eso es no solo como valioso para nosotros, para José de Evaluación que está por ahí, sino también para todas las personas que asisten y se nutren y al final se van montando como en este bus de intentar promover educación para la paz en sus territorios y en sus comunidades. Y es una voz de decir, no estamos solos, no soy el único profe que está intentando que estos temas calen en la nueva ciudadanía, sino hay un montón de gente que está por ahí y chévere que podamos, y esta última pregunta, ¿no? Nos hace esa invitación de cómo seguimos construyendo trabajo colaborativo, cómo nos pensamos en red y cómo no dejamos que esto se caiga. Al final, pues el equipo de la jurisdicción, el equipo de Educapaz, somos actores que vamos a estar ahí de nuestras posibilidades acompañando, pero también es una pregunta que nos invita a reflexionar aquí como colectivo, cómo nosotros y cómo ustedes pueden seguir, ¿no? Incluso si nosotros nos vamos. Ojalá no, pero también esa pregunta es esa invitación, cómo mantenemos esa comunidad de aprendizaje y práctica y cómo movilizamos estos contenidos el próximo año ojalá con nuestra ayuda, pero también sin ella. Bueno, Nos pues preguntan que si el grupo de WhatsApp sigue, José, por ahí preguntaban en el chat. pues si ustedes lo consideran pertinente, Sí, lo podemos dejar ahí. Yo suelo, Vamos. incluso yo todavía estoy en el primer grupo que hicimos por allá, como en 2024 de niños, y yo a cada rato le vivo mandando como información. Quizás no estemos ahí como tan activos, pero un poco también con el ánimo de movilizar información como de procesos chéveres que les puedan como servir. Nosotros siempre estamos como compartiendo datos, Ujú. convocatorias, participaciones a seminarios, foros, digamos, las distintas instancias que tenemos la posibilidad de conocer dentro de las redes y los procesos colaborativos del programa, que son un montón. Y En, para compartirles también, querido José, las grabaciones finales, ¿no? Como de pronto les podemos hacer un compendio de lo que fueron las sesiones y compartírselas por ahí. exacto, pasarles así, digamos, en este ejercicio de sistematización que vamos a hacer ahorita en el cierre, vamos a tener un cuadrito donde vamos a dejar sesión, objetivo de la sesión, reflexiones principales y el link. Entonces, eso se lo podemos compartir luego para que también tengan la posibilidad digamos, de replicar esa información o de verla en caso que alguien no haya podido como asistir. De igual forma, también agradecemos mucho el acompañamiento de nuestro compañero José, que por ahí está el equipo de evaluación que les ha estado dejando un pequeño formulario que nos ayuda a seguir, digamos, mejorando en estos procesos y que sinceramente le invitamos a que puedan llenar. Entonces es un formulario cortico de unas preguntas poco en clave también como de los aprendizajes y nuestro formulario de asistencia que también lo hemos ido rotando por ahí por el chat. Entonces, no siendo más, un poco pues el José, José, Lisber no. alzó la Antes de mano por ahí. profe Liz, sí, 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 sí. Dale, dale, Lisber. ya que Miren, nos saltó. nosotros tenemos dentro de las propuestas de ustedes era hacer como algo pues de incidencia, una propuesta, etcétera, pero ustedes me perdonan, no sabemos dónde mandarla. Se le manda a José personalmente, no tenemos la CAP. Bueno, agradezco que ese pedacito listo. Listo, listo. Mándenmela a mí. No os preocupéis, yo arroto luego por el grupo. Y bueno, si pueden poner la cámara, los Listo, que listo. todavía estamos por aquí, tomarnos una foto de cierre y que quedamos así todos bonitos, maravilloso. Bueno, yo lo que voy a hacer es una captura de pantalla, en realidad, no va a ser como una foto, Eso. una captura de pantalla. Muchas gracias. Ese link que comparte José es como la encuesta de satisfacción. Es súper importante si nos pueden dar sus opiniones, porque digamos que esto hace parte, José es un evaluador externo de lo que hacemos en el programa justamente. Y esa información, pues para nosotros es muy, muy valiosa, porque nos permitirá también aprender un poco de la experiencia y que el próximo año pues de pronto en aquellas cositas en las que fallamos, pues podamos corregir y en lo que estamos haciendo bien, pues podamos seguir haciéndolo bien o hacerlo mejor. Entonces, porfa, les pedimos que puedan llenar ese link que nos envía ahí José. Listo. Bueno, voy a tomar la captura de pantalla. Como dirían en mi tierra, pelen el diente.
Listo, ahí tomé una. Ahí tomé la otra. Y ya, no salimos bien, no importa, lo saco de los videos. Ustedes no se preocupen por eso. No se editas, si no salimos bien, no se editas. Claro, por ahí favor. yo firme con el Photoshop, claro que sí. Filtro. Tolerancia. Obvio. Bueno, un abrazo gigante y estamos en contacto a través de nuestras otras redes. Los queremos mucho y ojalá nos veamos el próximo año, claro que sí. Chao, Qué chao. Muchas Un gracias. abrazo. Gracias. Gracias. Chao. Buen trabajo a Gracias. todos y todas. Gracias. Chao. Chao.